Buenas noches compañeros y compañeras del grupo 2752. El equipo 5 de la materia de evaluación de fármacos y medicamentos 2, conformado por Orlando, Karina, Stephanie, Guadalupe y Aarón, va a presentar el tema del sistema respiratorio. El sistema respiratorio está constituido por diversas cavidades que cumplen la función de transportar aire rico en oxígeno desde el exterior al interior y de llevar el dióxido de carbono del interior al exterior. Está compuesto principalmente por la nariz, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios y los pulmones. La nariz está compuesta por dos partes, externa e interna. La parte externa es la visible y está formada por huesos, piel y cartílagos. La parte interna de la nariz, conocida como cavidad nasal, cumple varias funciones como el calentamiento del aire y su humectación, también cumpliendo una parte de filtración del polvo por pelos gruesos, y ayuda a la estimulación olfatoria. La faringe o garganta es un conducto en forma de embudo, con tamaño de 13 centímetros, aproximadamente constituido por músculo esquelético y mucosa. La faringe se divide en tres zonas anatómicas, la nasofaringe, la bucofaringe y la laringofaringe. Es la vía de los alimentos y por donde pasa el aire. Actúa en la deglución e interviene en la fonación. La laringe conecta la faringe con la tráquea y es conocida como la caja de resonancia. Su pared está compuesta por 9 anillos de cartílago, entre los cuales está la tiroides, la epiglotis, criocoides. El revestimiento de la laringe está compuesto por células cilíndricas ciliadas, células calciformes que producen moco y ayudan a atrapar el polvo del aire. La tráquea es un conducto aéreo tubular de 12 centímetros, constituido por cartílago, mocos y tejido conectivo. Las glándulas secretorias de moco. Contiene anillos de cartílago entre 16 y 20. Su función es la de proteger contra el polvo y conecta la laringe con los pulmones. Los bronquios se dividen en dos, en derecho e izquierdo. Está constituido por anillos de cartílago incompletos y de células del epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado. En ellos se encuentran los bronquiolos. Conforme los bronquios se alejan de la tráquea, se van dividiendo en otras zonas, llamados bronquios lobares. Las ramificaciones de estos bronquios forman bronquios segmentarios, que se dividen en bronquiolos. Los bronquiolos contienen células clara, que ayudan a la protección ante toxinas inhaladas o carcinógenos. También funcionan de la célula madre. Además, secretan moco para filtrar el aire y sirve de intermediario entre el aire y bronquiolos. Los pulmones son órganos en forma cónica, protegidos por una capa de serosa llamada membrana pleural. Los pulmones se dividen en unas fisuras, 3 para el derecho y 2 para el izquierdo. Con ellos se forman los lóbulos. En los pulmones están los alvéolos, responsables del intercambio gaseoso, y estos se encuentran en los conductos alveolares, producto de los bronquiolos respiratorios. Un alvéolo es una imaginación en forma de divertículo. Los alvéolos están compuestos por células del tipo 1 y 2. Las células alveolares del tipo 2, también llamadas células septales, son más escasas y se disponen entre las células alveolares del tipo 1. Las delgadas células alveolares del tipo 1 constituyen el sitio principal del intercambio gaseoso. Las células del tipo 2 ayudan a mantener la superficie de las células y el aire, y el intercambio de oxígeno y CO2 entre los espacios aéreos de los pulmones y la sangre tiene un lugar por difusión, a través de las paredes alveolares capilares, que juntas forman la membrana respiratoria. Principales enfermedades del sistema respiratorio. Las enfermedades respiratorias afectan a las vías respiratorias, incluidas las vías nasales, los bronquios y los pulmones. Incluyen desde infecciones agudas como la neumonía y la bronquitis a enfermedades crónicas como el asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entre estas podemos encontrar faringoamigdalitis, rinitis alérgica, asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tuberculosis y micobacteriosis, tosferina, neumonía causada por microorganismos, insuficiencia respiratoria, etc.
De las enfermedades ya antes mencionadas hablaremos de 3 a continuación. Asma. Por definición, la palabra asma se deriva de la antigua palabra griega que significa jadeo. Es una enfermedad heterogénea caracterizada por inflamatoria crónica de las vías respiratorias en las que intervienen muchas células y mediadores químicos, especialmente por infiltración de eosinófilos, mastocitos y linfocitos T. Es causa de un aumento de hiperreactividad bronquial a una variedad de estímulos. La inflamación causa episodios recurrentes de sibilancias, disnea, opresión en el pecho, tos. Estas asociadas a obstrucción generalizada con flujo de aire variable puede ser reversible espontáneamente o con tratamiento. Factores de riesgo. Genética. Abuelos, padres y hermanos. Tabaquismo de la madre durante el embarazo. Sexo masculino más habitual en la infancia y la adolescencia. Sexo femenino más habitual en la adultez. Factores desencadenantes. Por infecciones virales es de las principales causas de la exacerbación del asma y tiene un papel causal en el desarrollo del asma infantil. Bacterias. Teoría de higiene de 1989 de David indica que la falta de exposición a infecciones, endotoxinas y microbios causa persistencia de respuesta TH2 generando atopía. Ambientales, alérgenos, ácaro de polvo, cucarachas, mascotas y medicamentos, irritantes, tabaco, monóxido de carbono, etc. Epidemiología. Enfermedad crónica más frecuente en niños. La población de 0 a 14 años es la más afectada, seguida por las personas entre 15 y 64 años de edad. En México, de acuerdo a la OMS, el 7% de la población padece asma, lo cual significa 8.5 millones de enfermos. Diagnóstico. Células inflamatorias en expectoración. Se cuantifican neutrófilos, eosinófilos y enzimas derivadas del eosinófilo, como la proteína básica principal o la proteína catiónica eosinofílica, útil para el diagnóstico y diferenciación de tipos de asma. De difícil control predominan los neutrófilos, en la alérgica predominan los eosinófilos. Faringoamigdalitis. Por definición, la faringoamigdalitis es una infección de la faringe y amígdalas que se caracteriza por una garganta roja de más de 5 días de duración. El principal mecanismo de transmisión suele producirse por vía respiratoria a través de las pequeñas gotas de saliva que se expelen al toser, estornudar o hablar. Epidemiología. Afecta a ambos sexos y todas las edades, mucho más frecuente en la infancia. Pico máximo de incidencia entre los 5 y 15 años, principalmente a finales de otoño y principios de invierno y primavera. Factores de riesgo. Tabaquismo, exposición con pacientes enfermos de faringoamigdalitis, inmunodepresión, exposición a clima artificial, síntesis de apnea obstructiva del sueño, entre otros. Cuadro clínico. Faringitis por virus, exudado blanquecino en amígdalas, adenopatía cervical, odinofagia, rinorrea, tos húmeda, disfonía. Faringitis por bacterias, fiebre de 38 a 39 grados, adenopatía cervical anterior, hiperemia e hipertrofia amigdalina con exudado purulento, cefalea, dolor abdominal, malestar general, entre otros vómito y anorexia. Los síntomas agudos suelen durar de 5 a 7 días. Diagnóstico. Prueba de inmunoensayo. Se obtienen resultados al momento por medio de la muestra obtenida por exudado faríngeo. No se recomienda esta prueba cuando hay dolor amigdalino. Rinitis alérgica. Por definición, la rinitis alérgica es una enfermedad inflamatoria crónica de la mucosa nasal mediada por anticuerpos IgE alérgeno específicos, con partición de diversas células, citocinas y mediadores. Los síntomas principales desencadenados por la exposición a alergenos son la rinorrea, la obstrucción nasal, purito nasal y los estornudos en salva, los cuales remiten espontáneamente o con tratamiento. Factores de riesgo. Los factores de riesgo para desarrollar una enfermedad atópica son herencia, mes de nacimiento, prematurez, alimentación, infecciones, tabaquismo familiar, contaminación ambiental, entre otros. Epidemiología. Se calcula que 1 de 5 personas en el mundo cursan con el riesgo potencial de desarrollar una enfermedad alérgica. Aproximadamente el 30% de la población general es atópica y una tercera parte de ella es en edad pediátrica. Con relación al sexo, se reporta que es más común en el sexo masculino con relación de 1.8/1 respecto al femenino. Cuadro clínico. El diagnóstico clínico de la rinitis alérgica se establece con la presencia de purito nasal y faríngeo, estornudos en salva, moco nasal y síntomas conjuntivales.
Diagnóstico clínico. Este diagnóstico debe basarse fundamentalmente en la historia clínica, la exploración física y las pruebas alérgicas cutáneas como el prick test con aeroalergenos, 11 alarmas fundamentales de los alergólogos. Los fármacos y medicamentos más frecuentes para tratar la faringoamigdalitis dependen de si dicha enfermedad es de origen viral, cuyo tratamiento es inicialmente para los síntomas, por lo regular utilizando naproxeno o paracetamol. O bien, si es de origen bacteriano, donde el tratamiento es con amoxicilina, cefalosporinas de primera generación o más comúnmente penicilina procaínica. Si un paciente es alérgico a la penicilina, se recomienda el uso de eritromicina o la combinación de trimetroprima con sulfametoxazol. Por otra parte, en el caso del asma, se utilizan inhaladores que contienen polvo o gas que propulsa la dosis correcta del medicamento cuando se inhala. Existen dos tipos, aliviadores o de rescate, para tratar síntomas de forma aguda, y los preventivos, para ayudar a prevenir sus síntomas. Se considera utilizar calmantes cuando los síntomas de asma ocurren. Estos pueden ser de acción corta como broncodilatadores o de acción lenta. Los espaciadores son dispositivos que pueden ayudar a usar el inhalador correctamente y son particularmente útiles en niños menores de 3 años. Se aspira de una boquilla que va hasta el final del tubo y permite activar el inhalador. Luego se inhala en 2 fases. La utilización de este reduce el riesgo de tener dolor de garganta por usar un inhalador con esteroides. En el caso de los nebulizadores, se hace una niebla de agua con la medicina para el asma, que este es aspirado. Estos pueden ayudar a entregar más de la medicina exactamente a donde es necesario en el caso de asma severo. Finalmente, en el caso de la rinitis alérgica, el tratamiento es con antihistamínicos H1 de segunda generación, como la loratadina, que es de acción rápida, o los esteroides nasales, que son los primeros en darse como tratamiento para la obstrucción, o también los descongestionantes aplicados localmente, o bien el uso de antileucotrienos. Estos últimos son utilizados en el tratamiento de pacientes con hipersensibilidad a la aspirina. Existen alternativas a los fármacos para tratar las anteriores enfermedades. En el caso de la faringoamigdalitis, la homeopatía busca conseguir la regulación del propio cuerpo para conseguir el resultado terapéutico. También se suele utilizar la fitoterapia, cuyos productos se basan en la combinación de diversas plantas con propiedades antibacterianas, virostáticas, antimicóticas y antipiréticas, con el fin de evitar el uso de antibióticos. Para el asma existen alternativas quirúrgicas llamadas termoplastía bronquial, que permite reducir sustancialmente la dosis de medicación, bajar a la mitad las crisis, triplicar los días sin síntomas y disminuir en un 45% el uso de los inhaladores. Su uso es para pacientes que no mejoran con fármacos. Consiste de una operación leve que se realiza de forma ambulatoria con un broncoscopio flexible, que se introduce o por la nariz o por la boca y que genera energía térmica con radiofrecuencia para reducir las áreas del músculo liso en las vías aéreas. Otras opciones utilizadas, pero que no cuentan con evidencia suficiente para considerarlas efectivas o no, son la acupuntura o introducción de agujas muy delgadas en puntos específicos del cuerpo, los ejercicios de respiración como el yoga o la terapia de relajación como la meditación o hipnosis, que se basan en respirar de forma lenta y profunda para cambiar el patrón de respiración y evitar una hiperventilación durante un ataque y bajar el estrés, o bien la manipulación quiropráctica, mejor conocida como manipulación de la columna o los masajes. Se considera que las personas con asma suelen tener bajos niveles de nutrientes, por lo que seguir una dieta nutritiva ayuda a estar saludable. Debe ser rica en frutas y verduras que proporcionan antioxidantes, aceites saludables como el omega 3 en los pescados y vitaminas como la vitamina D. Por último, en el caso de la rinitis alérgica, el enjuague de las fosas nasales con una solución salina, estéril y destilada más conocida como irrigación nasal es una forma rápida, económica y eficaz de aliviar la congestión nasal, ya que expulsa el moco y los alérgenos de la nariz. Otra son el uso de suplementos como el ruibarbo de ciénaga, que puede aliviar los síntomas de la alergia. Y finalmente, el control ambiental de la humedad del aire, con lo que se puede reducir la presión y el dolor, además de algunos otros síntomas. Finalmente, se considera utilizar la inmunoterapia, que es la administración gradual de concentraciones crecientes de extractos alérgenos, introduciendo una tolerancia inmunológica específica para mejorar los síntomas. Los mecanismos de acción son los siguientes.
Los broncodilatadores se dividen en tres tipos, los cuales son los selectivos beta 2 de larga duración, los selectivos beta 2 de corta duración y los no selectivos beta 1 y beta 2. Los beta 2 adrenérgicos se unen a los receptores beta 2 que se encuentran en el músculo liso de las vías respiratorias periféricas, donde al activarse los receptores beta adrenérgicos implica una estimulación de la adenilciclasa y el aumento de los niveles intracelulares de AMP cíclico que produce la relajación a través de mecanismos directos, como es la inhibición de la sinasa de la miosina de cadena ligera, e indirectos como el secuestro de calcio en el retículo sarcoplásmico. Aunque también hay fármacos como los antimuscarínicos, los cuales compiten por los receptores muscarínicos con la acetilcolina, bloqueando así de una manera competitiva la acción de la acetilcolina. Los siguientes son los glucocorticoides, los cuales son medicamentos agonistas liposolubles supresores de la inflamación. Se unen al receptor nuclear que interactúan con los promotores de genes GRC, que este receptor se encuentra en el citoplasma de manera inactivada. Después de unirse el receptor con el ligando esteroide, este receptor se activa y se difunde mediante difusión pasiva, donde el receptor se trasloca al núcleo e interactúa con el DNA en sitios conocidos como elementos de respuesta de los glucocorticoides, donde inducen la transcripción del gen. Puede interactuar de dos maneras, como activadores de genes antiinflamatorios o como represores de genes inflamatorios. Por último están los antihistamínicos, que son antagonistas competitivos de los receptores H1 de la histamina, donde se unen sin activar el receptor e impiden que la histamina se extienda en el sitio de acción, evitando que ésta no produzca sus efectos a nivel de piel ni de las mucosas respiratorias. Inhibe respuestas a la acetilcolina que son mediadas por receptores muscarínicos. También pueden estimular o deprimir el sistema nervioso central y bloquean el incremento de la permeabilidad capilar y la formación de edema y pápulas. A continuación, yo les voy a hablar sobre el efecto farmacológico y los efectos adversos de estos fármacos. Los broncodilatadores se dividen su efecto farmacológico en dos partes, de corta acción, que se da en elección en crisis y exacerbaciones, y de acción prolongada, combinados con corticosteroides e inhalados, que es una terapia combinada como medicación diaria en pacientes con asma moderada y grave. Los efectos adversos por vía oral producen con frecuencia temblor fino, taquicardia, palpitaciones, intranquilidad y nerviosismo. Cuando se administran por vía inhalatoria son menos frecuentes estos síntomas. Puede producir hiperglucemia, cantidad excesiva de la glucosa en la sangre, e hipopotasemia, el cual se caracteriza por un descenso en los niveles de ion potasio en el plasma con niveles por debajo de 3.5 milimol por litro. A continuación, los glucocorticoides. Su efecto farmacológico es antiinflamatorio, antialérgico, inmunosupresores y terapia de reemplazo, el cual es un tratamiento que implica tomar hormonas para prevenir y tratar ciertas afecciones médicas. También es utilizado como antineoplásticos, que son sustancias que impiden el desarrollo, crecimiento o proliferación de células tumorales malignas, como los linfomas o leucemias mieloides. Los efectos adversos más comunes en el tratamiento con glucocorticoides son osteoporosis, síndrome de Cushing, miopatías, patologías oftalmológicas, hipertensión arterial, diabetes mellitus, infecciones, psicosis corticoide, riesgo fetal y retraso del crecimiento en los niños. Por último, los antihistamínicos. Su efecto farmacológico trata la congestión, la secreción nasal, los estornudos o la picazón, la hinchazón de las vías nasales, la urticaria y otras erupciones cutáneas, la picazón y la secreción de los ojos. Puede haber precauciones especiales para usar los antihistamínicos si la persona tiene un aumento en la presión del ojo, glaucoma, próstata agrandada o problemas para orinar, epilepsia, hiperactividad de la tiroides, enfermedad cardíaca o presión arterial alta o diabetes. Los efectos adversos de este fármaco es el mareo, resequedad en la boca, somnolencia, sentirse nervioso, excitado o irritable, cambio en la visión como visión borrosa y disminución del apetito.